Hola y gracias por acompañarnos en esta exploración de mercado del 1 de octubre de 2025. Hoy nos sumergimos en el panorama actual, donde un tema central es el cierre del gobierno en Estados Unidos. Pero, como suele pasar, rascar la superficie revela mucho más. Así es. Vamos a analizar el golpe inmediato de este cierre, por supuesto, pero también lo ubicaremos en su contexto histórico que siempre, ofrece una perspectiva diferente, ¿no? Y más allá de eso, están pasando cosas fascinantes bajo el radar. Unas dinámicas inesperadas al cierre del trimestre y, la omnipresencia del tema de la inteligencia artificial que sigue como reescribiendo las reglas. Y la conversación no termina ahí, claro. Vamos a examinar qué piensa la Reserva Federal, las noticias corporativas que están moviendo acciones, el escenario internacional y dedicaremos un espacio a la situación particular de Argentina. El objetivo de hoy, desenredar esta madeja de factores que tiran de los hilos del mercado justo ahora. Entremos en materia. El tema del día, inevitablemente, es este cierre del gobierno federal estadounidense. Faltó el acuerdo presupuestario y ¡pum! ¿Cómo se sintió eso en los mercados apenas ocurrió? Bueno, la reacción inicial fue un claro pulso de nerviosismo, bastante palpable. Los futuros de las acciones estadounidenses, esos contratos que apuestan sobre el precio futuro de los índices, se tiñeron de rojo rápidamente. Vimos caídas del 0.56% en el futuro del S&P 500, 0.62% en el del Nasdaq, y el Russell, que agrupa empresas más pequeñas, y a veces es más sensible, digamos, cayó un 0.86%. Pero quizás la consecuencia más inmediata y relevante es, la interrupción de datos económicos. ¿Te refieres a que no tendremos las cifras clave que todos esperan, el NFP y eso? Exacto. Es muy probable que este viernes no veamos el informe de nóminas no agrícolas, el famoso NFP, que es un termómetro crucial del empleo. Y quizás tampoco tengamos el dato de inflación, el IPC. Esto crea un vacío de información en un momento delicado. Menos datos justo cuando más se necesitan. Eso debe poner nerviosos a muchos inversores y seguro complica las decisiones de la Reserva Federal, ¿no? Totalmente. Y fíjate qué curioso, esto catapulta la importancia del informe de empleo primado de ADP, que se publica hoy. De repente, ese dato se convierte en la principal referencia disponible, a corto plazo, sobre cómo está realmente el mercado laboral allá. Es como quedarse con una sola brújula en medio de la niebla, ¿viste? Entiendo el golpe inicial y la falta de datos, pero mirando hacia atrás, estos cierres de gobierno suelen ser tan catastróficos para los mercados como parecen en el momento. Aquí es donde la historia nos da una perspectiva interesante y quizás, algo tranquilizadora. Aunque generan volatilidad y titulares alarmantes a corto plazo, estos eventos históricamente no han logrado descarrilar las tendencias de fondo del mercado a mediano plazo. Sorprendentemente, la duración promedio de un cierre de gobierno es de solo 8 días. Solo 8 días. Uno se imagina meses de parálisis por todo el ruido mediático que generan. Es la percepción versus la realidad histórica, sí. Y las cifras post-cierre son aún más llamativas. El índice S&P 500, en promedio, ha ganado un 13% en el año siguiente a la finalización de un cierre. Incluso, en el caso más largo y recordado, el de 35 días en 2018-2019, el índice logró subir un 11% durante ese mismo periodo de cierre. Increíble. Eso sí que es un dato que rompe esquemas. Parece que el mercado tiene la capacidad de mirar más allá del drama político del momento, al menos a mediano plazo. Así parece ser la tendencia histórica, sí. Ahora, esto no significa que no haya daños colaterales específicos, claro. Hay sectores que sí pueden sufrir directamente. Pensemos en las aerolíneas, por ejemplo. Si la situación afecta a los controladores aéreos como ya pasó, podríamos ver retrasos, cancelaciones y un impacto directo en sus operaciones y cotizaciones. Ahí la política sí golpea la operativa real. Claro, la macro no siempre cuenta toda la historia sectorial. Muy buen punto. Pero mencionabas antes algo curioso que pasó ayer, al cierre del trimestre, algo que iba contra la lógica esperada. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Ese ajuste que hacen los grandes fondos institucionales vendiendo lo que más subió y comprando lo que se quedó atrás. Pero ayer vimos justo lo contrario. Una oleada de compras muy fuerte justo al cierre. Una oleada. ¿Tenemos idea de la magnitud de esas compras inesperadas? Los números son bastante elocuentes. El volumen de negociación fue altísimo.
18.700 millones de acciones, muy por encima de la media de 16.800 millones. Y según reportó Goldman Sachs, hubo un desequilibrio comprador neto de 5.000 millones de dólares solo ayer. Pero lo más intrigante es que esto se sumó a otro desequilibrio comprador de 7.5 mil millones el día anterior. O sea, 12.500 millones de dólares en órdenes de compra netas en 2 días. Exacto. Yendo totalmente a contramano de lo que se esperaba. Increíble. ¿Y hay alguna teoría sólida sobre qué o quién impulsó esta compra masiva contra la corriente? La pista principal apunta directamente a un nombre: Nvidia. La acción tuvo una subida potente del 2.60%, rompiendo un nivel técnico de resistencia importante. Todo indica que el entusiasmo imparable por la inteligencia artificial, con Nvidia como estandarte pero arrastrando a otras tecnológicas, fue el motor de este movimiento. Entonces estamos diciendo que la narrativa de la IA es tan poderosa ahora mismo que está logrando ignorar factores macro tan relevantes como un cierre de gobierno, o patrones técnicos establecidos como el rebalanceo trimestral. Parece que sí. Es como si este fervor por la IA tuviera su propia gravedad, ¿no? Atrayendo capital sin importar mucho el contexto general. Y esto invalida análisis más tradicionales, como la estacionalidad. Septiembre tiene fama de ser un mes pésimo para la bolsa, ¿verdad? Sí, siempre se dice eso. Pues este año el S&P 500 cerró septiembre con una subida del 3.5%. Fue el mejor septiembre en 15 años. Impresionante. ¿Y hay más datos que confirmen esta idea de que el dinero se está yendo a muy pocas manos? ¿A estos gigantes de la IA? Sí, y es muy gráfico. Si comparas el rendimiento de los índices grandes como el S&P 500, donde el peso de cada empresa depende de su tamaño, y las tecnológicas gigantes pesan muchísimo, con un ETF como el RSP, que le da el mismo peso a todas las empresas del índice, bueno, la diferencia es brutal. Ayer, mientras los índices grandes subían por el tirón de la IA, el RSP, que refleja mejor la salud del mercado promedio, digamos, terminó el día con una ligera caída del 0.08%. Ahí está la prueba, clarísimo. El grueso del mercado no acompañó. Las compras se concentraron masivamente en esas pocas mega empresas. Y lo fascinante aquí es el dilema que esto plantea, sobre todo para la Reserva Federal. Tienen por un lado una incertidumbre macroeconómica palpable, ahora agravada por el cierre y la falta de datos. Y por otro, este bolsillo de euforia extrema, casi una burbuja de optimismo en un único sector, que está distorsionando los índices generales. ¿A cuál de estas dos realidades tan distintas debe responder la Fed con su política monetaria? No es una decisión fácil. Precisamente, hablemos de la Fed. Con este panorama tan complejo, ¿qué señales están mandando sus miembros? ¿Hay una línea clara o sigue la división? Sigue habiendo voces diversas, sí. Vemos a funcionarios como Lori Logan, la presidenta de la Fed de Dallas, sumándose a la cautela. Habló de apoyar una pausa prolongada en las tasas de interés, básicamente diciendo, oye, no tenemos prisa por empezar a bajar las tasas. Es un mensaje de paciencia. Ahí está la gran desconexión. Mientras algunos miembros de la Fed piden paciencia, el mercado sigue apostando fuerte por una flexibilización monetaria. Inminente. Los inversores parecen convencidos de que las bajadas de tasas llegarán pronto. Muy pronto. ¿Qué tan convencidos? ¿Se puede medir esa expectativa de alguna forma? Muchísimo. Las probabilidades que se derivan de los mercados de futuros son altísimas. Para la reunión de la Fed de este mes de octubre, el mercado le asigna un 96% de probabilidad a una bajada de tipos. ¿Un 96% para octubre? Eso es. Bueno, es básicamente darlo por sentado. Casi, sí. ¿Y para diciembre? La probabilidad sigue siendo enorme, del 74%. ¡Wow! ¿Y el cierre del gobierno? ¿Cómo encaja en esta ecuación de expectativas sobre la Fed? ¿Lo complica, lo facilita? Añade una capa más de complejidad y quizás, fíjate, refuerza la apuesta del mercado. Como decíamos, el cierre probablemente retrase datos económicos clave. Históricamente, cuando la Fed tiene menos visibilidad, cuando le faltan datos frescos sobre la economía, tiende a ser más cauta, más dovish, ¿no? Ajá, más moderada. Exacto, menos inclinada a subir tasas, o más dispuesta a bajarlas. Así que, paradójicamente, el cierre podría empujar a la Fed hacia la postura que el mercado ya está esperando, aunque sea por falta de información clara.
Es una dinámica muy particular. Muy interesante cómo la política puede influir indirectamente en la política monetaria. Fascinante. ¿Qué noticias específicas de empresas destacarías hoy? Algo relevante. Pasando a noticias más concretos, vimos buena reacción a los resultados de Nike, por ejemplo. Sí, Nike presentó números que gustaron. La acción subió 4.5% en preapertura. Señal de que el consumo, al menos ahí, aguanta. Luego está TSMC, el gigante taiwanés de los semiconductores, que es crucial en toda la cadena tecnológica, ¿no? Tuvo que salir a desmentir categóricamente unos rumores muy persistentes, que incluso circularon desde fuentes gubernamentales estadounidenses sobre un supuesto plan para trasladar la mitad de su producción a Estados Unidos. Su negativa rotunda subraya la enorme sensibilidad geopolítica que rodea la fabricación de chips. Es un factor de tensión subyacente en los mercados que no hay que perder de vista. Entendido. La geopolítica de los chips sigue muy presente. Y por último, las mineras de metales preciosos están teniendo un buen día. Están subiendo gracias al impulso del oro. Mencionaste el oro. Parece que está siendo protagonista hoy. Pero antes de profundizar ahí, ¿alguna novedad relevante en el panorama internacional fuera de Estados Unidos? Sí, un par de apuntes rápidos. En Japón, el dato de actividad manufacturera, el PMI, volvió a contraerse, cayendo a 48.5. Es su peor nivel en 6 meses. Se apunta a la debilidad global y al impacto de aranceles como causas. Malas noticias desde Japón, sí. En China hay poco que decir esta semana. Los mercados están cerrados por la festividad de la Semana Dorada y no reabrirán hasta el 8 de octubre. Y finalmente, la OPEP desmintió rumores sobre un posible aumento de la producción de petróleo, lo que ayudó a sostener un poquito el precio del crudo, que venía cayendo. Bien, un vistazo rápido pero útil al exterior. Ahora sí, aterricemos en Argentina. Mencionaste tensión cambiaria antes. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Sí, se está viendo una presión renovada sobre el tipo de cambio, sobre el dólar. El Tesoro argentino tuvo que intervenir de forma bastante activa para intentar sostener el dólar por debajo de los 1.380 pesos. Esta tensión cambiaria es un síntoma de las dificultades económicas persistentes, ¿no? Además, parece haber cierta confusión o cambios normativos que están complicando la operatoria normal para comprar y vender dólares oficiales a través de plataformas fintech populares como Cocos Capital o Mercado Pago. Presión sobre el peso y problemas regulatorios entonces. ¿Hay también novedades en la agenda política o empresarial de Argentina? Sí, en lo político se confirmó una noticia relevante. El presidente Milei viajará a Estados Unidos el 14 de octubre. El objetivo central de ese viaje es reunirse con Donald Trump para intentar cerrar un acuerdo muy importante, una línea de swap de divisas por $20.000 millones. ¿$20.000 millones? Sí, conseguir ese apoyo sería clave para las reservas del país, sin duda. Una cifra muy significativa. ¿Y en el mundo empresarial argentino? ¿Alguna noticia destacada? Hay movimiento. Vista Energy, una petrolera importante en Vaca Muerta, anunció un aumento significativo de su producción, apuntando a 125.000 barriles equivalentes diarios. Es una buena noticia para el sector energético. Por otro lado, Nubank, el banco digital brasileño que tiene mucha presencia en la región, dio un paso grande al solicitar formalmente una licencia para operar como banco nacional en Estados Unidos. Buscan expandir su mercado. Interesante movida de Nubank y una noticia para el consumidor. La cadena de artículos deportivos Decathlon finalmente abrirá su primer local en Argentina este mes de octubre. Un mix de desafíos macro y noticias micro también en Argentina. Bien, hemos tocado muchos puntos. El cierre en Estados Unidos, el dominio de la IA, la Fed, noticias corporativas, internacionales, Argentina. Si intentamos juntar todas estas piezas, ¿qué fotografía nos da del sentimiento general del mercado ahora mismo? ¿Hay miedo? ¿Hay optimismo? Si conectamos los puntos, la dinámica dominante en este momento es una clara aversión al riesgo. Se siente en el aire. El catalizador principal es la incertidumbre política generada por el cierre del gobierno en Estados Unidos, que se suma a las dudas que ya había antes. Y esta aversión se manifiesta claramente en cómo se están comportando las distintas clases de activos. ¿Dónde se ve más claramente esa búsqueda de seguridad o esa huida del riesgo? ¿En qué activos? Lo vemos en varios frentes clave. Mira, primero, las divisas. El dólar estadounidense se debilita como reacción al propio cierre del gobierno que lo genera. ¿Es curioso o no?
Sí, es paradójico. Y en contrapartida, vemos fortaleza en el euro y también en el yen japonés, que a menudo actúa como moneda refugio en tiempos revueltos. Segundo, las materias primas. Aquí el protagonista absoluto es el oro. Está subiendo con fuerza. Y alcanzó un nuevo máximo histórico en $3,889,3 la onza. Cumple a la perfección su rol clásico de refugio seguro cuando la incertidumbre aprieta. El oro como termómetro del miedo, entonces. Totalmente. El petróleo también sube un poco, ayudado por la OPEP, pero el movimiento del oro es mucho más significativo en este contexto. Tercero, los bonos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados de los más seguros del mundo, están operando a la baja. O sea, ¿la gente vende hasta los bonos más seguros? Exacto. Esto puede sonar contraintuitivo, pero que operen a la baja significa que sus rendimientos, la rentabilidad que pagan, están subiendo. Esto refleja que los inversores están vendiendo incluso estos bonos ante la incertidumbre fiscal o al menos exigiendo mayor rentabilidad para mantenerlos. Interesante esa reacción en los bonos. Muestra bastante nerviosismo. ¿Y qué pasa con las criptomonedas en medio de todo este ruido? ¿Se suman al pánico o van por libre? Es curioso, pero Bitcoin se mantiene notablemente estable, casi impasible te diría. Está cotizando sin grandes sobresaltos, sin reaccionar de forma significativa a estos eventos macroeconómicos y políticos que sacuden otros mercados. Parece que por ahora se mueve a su propio ritmo. Una calma llamativa en medio de la tormenta. Interesante. Bueno, si tuviéramos que resumir lo esencial de hoy, el cierre del gobierno domina los titulares y el nerviosismo a corto plazo. Complica además la lectura de la economía por la falta de datos. Pero bajo esa capa superficial, la concentración extrema de capital e interés en el sector de inteligencia artificial sigue demostrando una fuerza asombrosa, capaz de desafiar patrones históricos y la lógica del mercado general. Exactamente. Y la Reserva Federal queda atrapada en medio, ¿no? Intentando equilibrar la incertidumbre general con el fervor de ese sector particular. Y lidiando además con las expectativas del mercado que parecen ir muy por delante de ellos. Sumado a esto, tuvimos noticias puntuales con impacto, desde los resultados de Nike hasta las negativas de TSMC, el posicionamiento de JP Morgan y un panorama complejo en Argentina con tensión cambiaria y negociaciones clave en marcha. Un montón de cosas pasando. Un escenario definitivamente complejo, lleno de señales cruzadas. No es fácil navegarlo. Sin duda. Y quizás la gran pregunta que nos deja todo esto para seguir reflexionando es, bueno, con esta concentración tan brutal en IA por un lado y la incertidumbre macroeconómica realzada por el cierre por otro, ¿cuán sostenible es este divorcio entre un sector en plena euforia y un mercado general mucho más cauteloso? ¿Puede un solo caballo tirar del carro indefinidamente mientras los demás renquean? Buena pregunta para cerrar. Es algo que tendremos que observar muy de cerca en las próximas semanas y meses, sin duda. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.